Y esta semana nos está acompañando en Factor Ferroviario Luis Martínez para hablarnos sobre la sostenibilidad en el sector ferroviario. Y en cuanto a regulación europea, ¿hay alguna directriz que sea de obligado cumplimiento para el ferrocarril en materia de sostenibilidad? Ah, el objetivo es reducir también hasta 2030 las emisiones del sector ferroviario, pero eso es porque las demás directivas y las demás am, son todas para el sector de transporte como un todo. Entonces, y lo que hay es objetivos para el sector ferroviario que realmente que consigan alcanzar el objetivo de la descarbonización del 50% de todo el sector, aumentar la repartición modal el 50%, o sea que estamos hablando de 10% hoy en día, que en 2030 estamos hablando del 20% de todas las toneladas kilómetro que se hacen en Europa sean en transporte ferroviario, que el 10% de los pasajeros kilómetros que se hacen en Europa, tanto en interciudades como en transporte urbano, también se hagan en transporte ferroviario. O sea, estos son metas. Desde el punto de vista de regulación, existe, pero es más en la parte del sistema de los sistemas de información del RTMS, que es cuando tiene que entrar en funcionamiento. Ujú. Y Luis, dentro de esta movilidad descarbonizada, ¿qué papel juega el ferrocarril respecto al resto de medios de transporte? ¿O qué ventajas aporta? ¿Qué beneficios tiene? El transporte, el ferrocarril deberá ser la espina dorsal del sistema, tanto de pasajeros como de mercancías, principalmente para grandes flujos y grandes distancias. Vamos a ponerlos en grande. Sí, sí, sí. Entonces, realmente, por ejemplo, si miramos eh, en Europa, pero a nivel global, estamos hablando que de las emisiones el ferrocarril solo representa el 1% del total, pero representa el 5% de la actividad. En cuanto, o sea, es bastante eficaz. Cuando vemos el sector el sector rodoviario, es exactamente al contrario. O sea, tiene un papel fundamental, o sea, que representa cerca del 33% de las emisiones y solamente representa el 9% de la demanda. O sea, que es muchísimo menos eficiente, tanto para las mercancías como para los pasajeros. Con, a ver, con las medidas que existen hoy en día, hay que también actuar en los otros modos de transporte, en las varias frentes que dije antes. También que ese vehículo, cuando se use de forma más eficiente, aunque sea también un coche, un autobús o lo que sea. El sector ferroviario para las para las distancias y los grandes flujos tiene que ser la espina dorsal y representar más del 50% de la demanda. Existe varios ámbitos, la parte urbana, la parte interurbana y las mercancías. Las mercancías es clave que el acceso a los puertos sean, sean, eh, em, sean bastante dependientes del sector ferroviario, o sea, que sea eh, un elemento principal. En las ciudades, para que las grandes distancias, más de 2 o 3 kilómetros que no se pueden hacer en modos más ligeros, que los transportes ferroviarios, el metro o las cercanías sean también dominantes. Y para las interciudades, también que en los pasajeros, que para distancias que sean compatibles con el sector ferroviario, que el sector ferroviario sea también el, el- 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 la principal oferta de transporte. Pero aún estamos lejos de ello, pero eso sería lo que sería relevante, sería objetivo para todo el sector. Muy bien, pues yo creo que ya nos has dado pistas por lo que has ido contando, pero ¿dónde crees que se puede conseguir mayor impacto de las distintas ramas? ¿En las mercancías, la alta velocidad, cercanías, metro? Yo creo que depende también de la zona del mundo, o sea, de la región.
yo diría que, por ejemplo, en Europa, en que existe una densidad y muchas ciudades a distancias compatibles eh, con la alta velocidad, a 200, 300 kilómetros, el sector de la alta velocidad representa un elemento muy importante para reducir las emisiones, principalmente del sector aéreo, que representa y que los desafíos para la descarbonización de este sector son difíciles de solventar a corto plazo, digamos así. O sea, no se prevé aviones a hidrógeno antes de 2045, o sea, lo que ya pondría muy tarde la solución si no se anticipa las soluciones para el transporte interciudades, que es muy frecuente en la Unión Europea. En países con distancias superiores, eh, tal vez las mercancías sea el sector donde se espera que contribuya más. Y después en las ciudades de gran dimensión, el sector del transporte tiene que ser, el sector ferroviario tiene que ser eje principal, tanto con metros o tranvías, dependiendo de la dimensión de la ciudad, y con cercanías para ciudades de grandes dimensiones. Entonces, depende de la zona del mundo y el contexto, pero en todas ellas yo diría que, 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 mm, que el ferrocarril será muy, muy importante. Pero yo diría, por ejemplo, en el contexto español, diría que ya tenemos un papel líder en el sector interciudad ferroviario, siendo el país después de China con más kilómetros de alta velocidad. Entonces, creo que ahí hemos hecho una inversión en el futuro, eh, y ya que está hecha, hay que potenciarla lo máximo posible y aprovechar la capacidad sobrante para permitir que las mercancías puedan hacerlo también de forma más eficiente en ese sistema, o utilizando la infraestructura sobrante para hacer el teletransporte. En las ciudades grandes como Madrid o Barcelona, o algunas ciudades medias ya a grandes como Valencia y Sevilla, y hay otras, el sector ferroviario tiene que jugar también, ya lo hace también en Madrid y en Barcelona, pero tiene que reemplazar en la repartición modal al transporte rodoviario, que hoy en día aún sigue siendo dominante en estas ciudades. Muy bien, Luis. Ya para terminar, una última pregunta. Si tuvieras que describir cómo sería tu futuro ideal, por ejemplo, ponte en 2050, ¿cómo sería ese futuro en base a la sostenibilidad? Am, Interesante. Desde el punto de vista de transportes, o sea, voy a centrarme en el transporte. En el transporte, eh, uno de los elementos clave es la compatibilización de la globalización con la descarbonización. Entonces, yo creo que es muy importante que los flujos de grandes distancias sean con gran capacidad, con grandes volúmenes, y que se almacenen en almacenes locales. Lo que ocurre hoy en día es que el transporte, hay una competición entre el precio de transporte y el precio de almacenamiento. Entonces, lo que se ha sustituido es la existencia de almacenes regionales o nacionales, por el hacer casi un peer-to-peer, de origen a origen, a destino, de transporte. O sea, que una cosa venga de China directamente, de pequeñas dimensiones, y que la recibamos en unos días. Y eso tiene que reducirse. Entonces, que tiene que haber, que vendrá, que se compatibilice la globalización, o sea, que venga en grandes volúmenes, se almacenen en España o en almacenes regionales, y que después sean distribuidos localmente de forma eficiente y limpia. Entonces, realmente para las mercancías es eso el desafío mayor, y creo que era lo que me gustaría desde el punto de vista de descarbonización. Para los pasajeros es cambiar también un poco el lifestyle, el estilo de vida, y que yo creo que el COVID fue una oportunidad fallida,
de intentar verificar si conseguiríamos vivir de otra manera, sin haber una actividad frenética y de necesidad de transporte eh, brutal y dependiendo de largas distancias y del modo de transporte rodoviario, y lo que es necesario, un ejemplo que no se verifica en ningún país más, es Suecia, en que el número de viajeros en transporte aéreo en 2019, es inferior que en 2009. O sea, existe ya una conciencia social que hay que minimizar al máximo las largas distancias. Entonces, hay que hacer turismo, sí, pero hay que hacerlo en menor cantidad de veces o hacer viajes relámpago muy poco, pero esto significa también un cambio de paradigma social y económico de lo que estamos viviendo. Entonces, porque aunque lo que estaba diciendo antes, los 4 factores en que hay que cambiar, si no cambiamos también en el principal, que cuántos viajes hacemos, aunque lo hagamos de una forma más eficiente, si seguimos aumentando tan significativamente el número de viajes, la energía que necesitamos producir no será fácilmente conseguida de forma sostenible o con, em, con energías renovables. Entonces, es en los dos ámbitos. Pues nada, esto que acabas de decir es un melón, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo Sí, y ha sido un placer contar contigo en Factor Ferroviario, la verdad. Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Y muy interesante todo lo que nos has contado, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.